Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta novena evento, a este noveno evento organizado por el Centro Médico Seralma. Hemos venido haciendo este tipo de charlas en función de favorecer la salud mental y emocional y también de la salud física, porque como vimos en el video, pues se trabaja en un todo. Entonces, el día de hoy, la doctora Lilian Arias nos va a hablar de un tema súper importante y es cómo a través de una terapia como la autohemoterapia puede fortalecer sistemas como el sistema inmune. Entonces, les voy a comentar la dinámica. Primero, la doctora pues va a hablar aproximadamente 40, 50 minutos. Al finalizar, vamos a enviarles una encuesta para que ustedes nos comenten cómo les pareció el evento, cómo les pareció la charla, si proponen otra temática para que igual sigamos escuchando sus opiniones. Vamos a dar luego un espacio breve de preguntas y al finalizar vamos a hacer un sorteo. Como les envié en el WhatsApp, vamos a sortear una consulta médica y vamos a sortear también una ozonoterapia, que es una de las terapias que también realizamos aquí en nuestro centro médico Serana. Entonces, antes de darle paso a la doctora Lilian Arias, les quiero comentar un poco sobre su currículum. Entonces, ella es médico cirujano general, especialista en medicina integrativa, es magíster oncológica y fitoterapeuta china, es magíster en acupuntura y moxibustión. También tiene formación en medicina tibetana y terapia neural avanzada. Es coordinadora del Diplomado de Medicina Bioreguladora de la Universidad Mayor, especialista en ozonoterapia con más de 14 años de experiencia. Es médico sintergética y especialista en nutrición y manejo de paciente oncológico con medicina ortomolecular y megadosis de vitamina C. Y también es jefe de la unidad de medicina complementaria del Hospital de Carabineros. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora. ¿Estás por ahí? Ya, por aquí estoy. Muy buenas noches a todos. Voy a abrir aquí porque tenía la parte de la computadora abierta en otras pantallas. Ya. Muchas gracias, Geraldine, por la presentación. Besos, besos, besos a todos los conocidos, a Teresa, a Mirella, a Laurita, a todos los que no alcanzo a ver porque solo veo los nombres. Gracias por la compañía. Reitero, esto es con la intención de acercar términos raros y de médicos a los pacientes, a los mayores usuarios de este tipo de medicinas que a veces eh, están buscando básicamente explicaciones a todos los males y estamos cansados a veces de solo recetar pastillas. La medicina que yo hago y la mayoría, un 80% hoy de los oyentes son mis pacientes, eh, es una medicina basada en primero no dañar, primero no irritar, tratar de drenar, limpiar y desintoxicar. Entonces, basados en eso, vamos a empezar un poco a hablar de eh, cómo se hace este tipo de medicina. No voy a explicar cómo se hace porque eso están videos miles de cómo hacer una autohemoterapia simple. Sin embargo, yo me voy a enfatizar y explayar un poco más en la medicina que yo practico, que es de sistemas. Y entonces, Geraldine, cuando tú quieras, me permites compartir pantalla y nos vamos. Y aquí estoy, vamos a empezar porque la estaba viendo por aquí. ¿Me están viendo todos ya un poquito? Ahí tengo que subir. No me hace caso el... Ay. Ya. Espero que no sea tan... Tengo que devolverlo. Que no sea tan complicada la charla para muchos de ustedes. Espero que
puedan comprender muchos de los términos que voy a hablar y bueno, que al no ser tan complicada como es para pacientes, los que son médicos me entiendan un poquito porque la postura básica de decir cosas de la manera más simple y a veces parecería arbitrario para la medicina convencional. Entonces, esta charla no es cómo fortalecer el sistema inmune con automoterapia, pero entonces lo principal de entender eso es entender los conceptos de lo que es una autohemoterapia. Y ante todo, hemoterapia es usar cualquier elemento que tenga productos de la sangre, pueden ser glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, plasma, cualquiera de ellos, sea simple o combinado, ya es una hemoterapia. Sacar sangre es una hemoterapia como tal. La sangre se puede sacar para botarla porque hay personas que no pueden donar sangre por sus patologías previas, puede ser para ser transfundida, si es para la propia persona se llama transfusión autóloga, que es la que le piden a las personas que van a ser operadas y les dicen donen su sangre para que cuando en la cirugía, si es necesario, se le coloca o no se le coloca, se reingresa a la persona. Puede ser para donarle a otras personas, existen tipos sanguíneos como la A, la B, AB negativo o positivos y el receptor universal es el O positivo y el donador universal es el O negativo. La automoterapia básicamente es colocar la propia sangre del individuo a sí mismo. Como les dije al principio, existen dos tipos de automoterapia principalmente, la mayor y la menor. La menor siempre va a tener una cantidad de infusión de menor a 20 centímetros, pueden ser 10, pueden ser 5, puede ser 1, puede ser 1 milímetro de sangre, que puede ser pura o fracciones de la sangre total o combinada con algún producto. Cuando es pura se aplica intramuscularmente, cuando está combinada se utiliza con medicina homeopática, con algún derivado anestésico o con solución salina. La autohemoterapia mayor siempre van a ser más de 50 ml, pueden ser 100, pueden ser 200, dependiendo de cada individuo. Cuando son más de 100 o de 200, que tienen que llevar anticoagulante o si no se va a coagular en el mismo procedimiento. La historia de la automoterapia es bien diversa porque fue muy difícil buscar bibliografía acerca del tema y resulta que la referencia española más importante o más antigua data de 1938 en unos escritos de un médico llamado Gaston Lyon en 1938 y él escribió lo básico. La automoterapia consiste en obtener de una vena cierta cantidad de sangre y reinyectarla inmediatamente en el tejido muscular o subcutáneo, que era lo que les estaba diciendo, pero obviamente que esta es la automoterapia menor. El doctor Paul Ribaud, en 1911, un francés, este hombre era físico primero, inicialmente era físico y después estudió medicina y se conoce o se reconoce como el primer científico que realiza trabajos con hemoterapia. Él hace artículos, entre ellos el análisis de la dermatología y sífilis con automoterapia. Esto fue en 1911-1913. Posteriormente registra el modo de tratamiento empleado en diferentes enfermedades infecciosas, especialmente la fiebre tifoidea, dermatomiositis, asma, urticaria y en estados anafilácticos. En 1922 escribe otro libro que se llama Amebiasis y paludismo y sífilis. Posteriormente, Lincoln y Warren en 1931, junto a Greenwald, dicen que no necesariamente la autohemoterapia data de 1931 o 1913, sino que data de mucho antes y que quizá fue aplicada en 1884 por otro médico que dejó algún registro llamado Joseph Frot. Pero en 1874 otro médico inglés dejó registro y dice que quizá data de antes, de 1818. O sea, como vemos, son medicinas súper antiquísimas que por 20.000 razones no han sido conocidas o usadas en la medicina actual. El doctor Michael Menteley
dice que él realiza un estudio importante donde realiza intervenciones en 1936, realiza aproximadamente anotación, o sea, lleva un registro científico donde documenta que hace aproximadamente 300 intervenciones quirúrgicas y a estos pacientes él les aplica autohemoterapia y refiere que fue muy eficaz porque sus pacientes no tenían tanta infección postquirúrgica y ahí data, él es el que refiere que de 1898 data la autohemoterapia. En 1940, un doctor brasileño, porque es Brasil en que aquí en América, uno de los más reconocidos para iniciar los trabajos, estudios y aparte de eso documentación de la autohemoterapia. En 1940 él realiza un trabajo donde hace un primer estudio comparativo, lo que llamaban caso y control, llamaríamos hoy en día. En esto, él toma 150 cirugías donde el paciente acepta realizar automoterapia y otros 150 pacientes donde no realizan automoterapia y la presentación postquirúrgica de infecciones en el paciente que se realizó autohemoterapia fue del 0% y la de los que no realizaron autohemoterapia fue del 20%. Esto nos va contando un poco el perfil de lo que hace la autohemoterapia. Entonces, un doctor en 1976 llamado Ricardo Veronesi, él empieza a hacer análisis porque la inmunología empieza a avanzar, él es inmunólogo y entonces aquí es donde dan grandes pasos de investigación, grandes pasos de descubrimientos y él empieza a decir los macrófagos, qué es lo que hacen y empieza a describir, es que ellos limpian partículas extrañas, inclusive células tóxicas que serían neoplásicas. También empieza a mirar que nosotros en los derivados metabólicos podemos producir algo que se llaman esteroides y biotransformación y eliminan todos estos productos de desecho. Él empieza a ver que cuando una persona ha tenido agregación plaquetaria o trombosis o alguna cosa, los macrófagos lo demuestra en microscopio y le dice que la ingestión de los antígenos procesados posteriormente de la entrega de los linfocitos B y T por parte del macrófago lo hace para limpiar toda la sangre. Y aquí me voy un poco adelantada porque después volvemos. 1984 a 1990, otro médico brasileño casi que trata de replicar lo que hizo Veronesi, pero también, tristemente, es uno de los más conocidos porque en el año 2000 fue interpelado aproximadamente para ser juzgado y quitarle sus avales médicos por realizar la autohemoterapia en Brasil. Sin embargo, él dice que tristemente lo que se dijo en 1940, que se replicó en 1976, el mundo moderno no lo avalaba y que quizá faltó que se divulgara de forma adecuada en qué consistía y cómo ayudaba la autohemoterapia. Fue solo un inmunólogo hacia el año 1974 quien recibió el premio Nobel, el doctor Niels Jerne, inmunólogo, recibió el premio de fisiología, o sea, eso es cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los órganos y los organismos. Y él inicialmente establece, sin querer, las bases científicas para el desarrollo de la autohemoterapia, al encontrar que ciertas condiciones en el sistema inmunológico se volvían contra el cuerpo y al que debería el sistema inmune defender formando autoanticuerpos, lo empezaba a agredir y empezaba a agredirse solamente. Y esto serían las enfermedades autoinmunes. Es el que propone una teoría que se denomina la teoría de red. La teoría de la red va a explicar cómo una enfermedad autoinmune también puede ser tratada exitosamente con inmunoglobulinas o anticuerpos. Y eso es una palabra así como enredada. Sin embargo, hoy en día se está utilizando mucho porque con el COVID hemos escuchado que se piden la transferrina y se piden las inmunoglobulinas, IgE, ya vamos a hablar de ellas. Pero el doctor Niels Jerne en 1974
dice y propugna esta teoría que en ciertas condiciones el sistema inmune forma anticuerpos que son los causantes de enfermedades donde hay una autoagresión inmunológica, pero al mismo tiempo esto permite explicar por qué ciertas enfermedades fueron tratadas de forma adecuada o fácil o exitosa con sus propios tejidos, o sea, sus propios fluidos. La teoría de redes va a responder a importantes preguntas en la función o el papel que desempeña algo que se llama retículo endotelial. Muchos de los que han estado en las conferencias conmigo se acuerdan que yo muestro siempre la mitocondria, les digo que es el órgano que respira. Sin embargo, les muestro por dentro que hay como una especie de tejido arrugadito, como de gelatina. Ese señor se llama retículo endoplasmático, pero no solamente está en la mitocondria, también está en la parte externa de los fluidos, también se encuentran productos, pero en la mitocondria es donde se repara el material genético, por eso la mitocondria es como la refinería, así como es el hígado en macro, la mitocondria es en micro, el punto donde se repara el ADN, donde se reparan los tejidos. Entonces esta mitocondria de al lado que está un poco torcida, un poco chatita, que está como con un tejido corrugado, difícil, quizá es porque no está recibiendo, al igual que esta, energía de calidad, ATP, y esta está recibiendo quizá energía que es un poco energía más tóxica, más negrita, no alcanzo a señalizar, pero es ahí donde está. Esa energía tóxica es la con la que él va a ir a formar estructuras. Y entonces él dice que respondiendo a tantas preguntas, el sistema retículo endotelial va a determinar o desfavorecer los procesos de enfermedad, mórbidos de enfermedad, tanto en infecciones como en el cáncer, como en enfermedades degenerativas, como en enfermedades autoinmunes. Al mismo tiempo, el doctor, al hablar del retículo endoplasmático, también especifica aún más lo de la función de los macrófagos. Repetimos un poco, todo va a ser un poco en función de repetir para que le quede claro cómo cuidar el sistema inmunológico y cómo con la autohemoterapia se puede hacer. Entonces, él dice que el retículo endoplasmático, que serían estas lineecitas chiquititas de aquí, como corrugados, que están alrededor de un linfocito, que debe tener muchos macrófagos alrededor, porque esto es cómo se van llenando alrededor del círculo el linfocito se llena de unos puntitos especiales. ¿Ven esto que se ve así? No, ustedes se lo alcanzan a ver. Se alcanzan a ver como cositas ahí como detritos, yo le llamo detritos. Imagínense como sarro, como residuos. Purifican, entonces los macrófagos van a purificar de partículas extrañas que pueden provenir ya sea de la sangre o de los tejidos o inclusive de células, las toxinas y sustancias tóxicas que van a agredir esos tejidos o que no van a permitir su reparación o su función. La purificación de todos los elementos de drenaje, esteroides, todos los agregados de los detritos en la parte de las venas que se llama fibrina, de cuando existen coágulos o cuando existen algunos traumas. Por eso mismo, él dice que los macrófagos hacen la remoción de eso. Los que hayan escuchado, leído un poquito más acerca del COVID, saben que una de las cosas que produce como efecto secundario esta virosis o esta enfermedad es aumento de la facilidad de coagulación. Acá se dice intravascular. El nombre completo a veces para el paciente con COVID es coagulación intravascular diseminada. El macrófago ayuda a limpiar esos residuos que quedan posterior al trauma, al daño endoteliar posterior, que puede ser fibras de tejido, proteínas, lípidos, estructuras que parecen energía, pero que no serían energía. Y al mismo tiempo dice que por esta razón disminuiría la posibilidad de tener infartos, trombosis, infarto cerebral, porque favorece la limpieza. Este retículo endoplasmático explica cómo un linfocito B le entrega como un marcador, que sería como un marcador
al macrófago y el macrófago a su vez se va y lo muestra en todas partes. Entonces él va a biotransformar las excreciones en partículas que reconozca el sistema inmunológico para ir a desecharlas, para ir a barrerlas. Entonces la ingestión, la biotransformación y el metabolismo de la transferrina y la formación de la bilirrubina tiene que ver con las limpiezas que hace el cuerpo. Por eso Hipócrates, el padre de la medicina, llamaba a la bilis el humor negro, porque muchos saben que a través de eso se eliminan minerales y toxinas a través de la bilis. Entonces, si se dan cuenta, el colesterol también es otra forma de excreción del cuerpo de toxinas. El retículo endoplasmático sí tiene el metabolismo de las proteínas y la remoción de las mismas cuando ya han sido desnaturalizadas, que se llamarían proteínas anormales. También puede en un momento determinado las mitocondrias empezar a producir cadenas de proteínas que pueden ser proteínas de alto peso o de bajo peso. Generalmente los anticuerpos también son conocidos como inmunoglobulinas. De las inmunoglobulinas generalmente tienen forma de Y, como lo ven aquí en esta figurita ahí mínima. En la parte superior ellas tienen como, acá se ve como si fuera un grumo, pero aún así está súper ampliado. Y ellas son más chiquititas. Cuando yo les hablo de que la idea de las medicinas estas es favorecer que el cuerpo respire, es para que esto se forme de una mejor manera y capture los nutrientes, las proteínas que debe capturar, que debe tener las cadenas genéticas. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, y se van dando cuenta que un anticuerpo es una inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, que es la que nos piden para ver si tuvimos enfermedades, las tenemos agudas. La inmunoglobulina A, la D, la M, son glucoproteínas. ¿Qué significa glucoproteínas? Que están unidas por enlaces de carbón. Si se acuerdan, el azúcar, las harinas tienen muchas calorías, pero las glucoproteínas significan enlaces con carbonos. ¿Qué significa? Que si yo como harinas refinadas, estoy alterando la energía interna que le va a llegar al cuerpo. Y estos se encuentran en el plasma y por eso es tan importante en el manejo de muchas patologías metabólicas. Aquí les muestro un cuadro donde les hablo de las inmunoglobulinas. ¿Por qué me interesó solo mostrarles este cuadro? Porque aquí en la flechita les voy contando la vida media de las inmunoglobulinas. ¿Por qué me interesa mostrarles este cuadro? Para que entiendan que todo el cuerpo se renueva todo el tiempo uno se repara, se regenera y se mueren millones de células. Y estas millonadas de células que se están muriendo constantemente, se mueren para que otros tejidos nuevos vengan a hacer la tarea que ellos hacían. Por ende, de acuerdo a lo que yo coma, yo tome, yo sienta, yo voy a reparar las estructuras más ínfimas de mis tejidos. Las inmunoglobulinas se encuentran en forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los humanos vertebrados y van a disponer de una forma que ya les contaba que era en forma de Y, pero una parte de ellas actúa como un receptor de membrana, que es la parte superior aquí, y ellas se paran en el linfocito. Todas estas inmunoglobulinas, después vamos a ver más ampliado aún esta imagen. Entonces, ellas tienen el anticuerpo en la inmunoglobulina, pero aquí están los antígenos y los antígenos pueden ser virus, bacterias, toxinas del aire, cuerpos extraños, alimentos hiper mega procesados que se unen, o sea, las inmunoglobulinas tienen aquí unas formas para capturar. Cuando yo les hablaba de la insulinoresistencia, les decía que era que la insulina tenía una forma y tenía que ser capturar a la glucosa, pero que la glucosa tenía que ser forma adecuada, si no, no la reconocen definitivamente. Entonces, si no la reconoce, por ende, usted tiene una insulina que no le funciona, pero es porque come una harina o glucosa que no es real, es falsa, es procesada. Entonces, así funcionan los receptores de las inmunoglobulinas, porque ellos tienen una forma específica para capturar
lo que necesiten capturar o de acuerdo a la información. La inmunoglobulina M secretada de los mamíferos tiene 5 partes, como 5 caras. Imagínense los enchufes de cualquier dispositivo. Y entonces uno va a ser así, el otro va a ser más chico, de acuerdo a cómo vayan siendo. Puede ser con 3 patitas, como los de Argentina que tienen las patas encontradas, como los de Colombia que solo tienen 2 patitas laterales. Depende de cada país. Bueno, aquí depende de cada estructura tener los empates, cómo se juntan. Entonces, ella puede tener epítopo, es esta parte que noto aquí un poquito, la punta donde se van a ensamblar. Pero ella le da la información al linfocito, al leucocito. Entonces, la inmunoglobulina M se encuentra principalmente en la sangre, en el líquido linfático, y es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección. Y la E normalmente se va a encontrar en pequeñas cantidades. La inmunoglobulina A se sabe que está más en el intestino, en la pared del intestino. Entonces, como estamos viendo, nuestro cuerpo está hecho para capturar gérmenes, bacterias y cosas extrañas. Por ende, está hecho para regularse. Bajo circunstancias normales, nuestro organismo debería ser capaz de deshacerse de todas las toxinas mediante unas funciones normales del vaso, del hígado, del estómago, que como siempre les muestro, porque los que vienen a la consulta saben que les tomo el pulso y les hago una evaluación desde la medicina tradicional china, y por eso coloco este símbolo que se llama el circuito energético de los 5 elementos, donde los chinos hace 5.000 años dijeron que nuestro cuerpo se controla, se regula y se energiza, o sea, cada órgano controla al otro y le da energía, le presta, y que hay tejidos y estructuras que dependen de un elemento, donde está un órgano, una víscera, y hay una emoción. Hipócrates, padre de la medicina, decía: las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Eso si estuviésemos aportando nutrientes verdaderos, nutrientes que sean limpios. Entonces nuestro cuerpo se inventó unas estrategias para limpiar lo que no le sirve, lo que está suciecito, lo que él tiene que eliminar. Entonces un linfocito humano típico tiene aproximadamente 50.000 y 100.000 anticuerpos. ¿Qué significa? Que este sería el linfocito, y cada puntito es donde se juntó una inmunoglobulina, o sea, un anticuerpo, y ese anticuerpo es el que va a ir a capturar lo que encuentre sucio por ahí en la calle. Sin embargo, va acoplando antígenos, que serían las toxinas, los virus o cualquier cosa. Y estos van agrupándose en grandes cantidades como un parche. Y al ser como un parche aquí, van tapando el linfocito. Y esto va a parecer como si estuviera cubierto, como una balsa, o sea, como algo que lo cubre, como una ventana de lípidos, y van a aislar las membranas celulares. ¿Qué significa eso? Que van inhibiendo la función del leucocito, del linfocito, y eso va a disminuir nuestro sistema inmunológico. El exceso de radicales libres en los seres humanos generalmente es porque estamos en nuestra circulación, en nuestros tejidos, llenos de basura que no ha sido limpiada, llenos de toxinas, de mugrecitos que el cuerpo, aunque los identifique, ya tampoco puede hacer más. Entonces, las superficies celulares están cubiertas, las de los linfocitos, de toxinas, pero hay tantas toxinas y hay tantos agregados de diferente índole que el linfocito empieza a disminuir su actividad y se cansa, como cualquier trabajador que le exigen 10.000 veces más lo que tiene que hacer. Él solo va a hacer lo que tiene que hacer un poquito, y si está muy cansado porque tampoco hay energía, no lo va a hacer. Entonces estas toxinas van a empezar a funcionar al revés, se van a adherir a las membranas celulares del linfocito, lo van a informar. Este sería la inmunoglobulina que está fluyendo para capturar cualquier partícula que no reconozca como propia. Cuando lo reconoce, se lo va a ir a entregar al macrófago, al linfocito, y él va a empezar a decir: esto hay que destruirlo, va a señalizar.
El punto es que muchas veces uniones de carbón, uniones que están de supuestamente nutrientes, que se van a adherir a las paredes del endotelio vascular, de las articulaciones, de los músculos, se convierten en antígenos y el leucocito lo reconoce como algo que no debería estar y por ende empieza a tener una alteración el sistema inmunológico. Por eso los macrófagos también y se podría llamar que los anticuerpos y las inmunoglobulinas libres, cuando se juntan al antígeno, es un complejo, pero ellos se pueden ir a pegar, como les decía antes, porque ahí se lo devora, se van a adherir a los tejidos. Estas estructuras son formas solubles de inmunoglobulinas, moléculas que van a ser glucoproteínas y que van a generar cadenas llamadas piezas de secreción, pero si el cuerpo está con la sangre pesada y espesa, porque a muchos les digo siempre que los evalúo, siento que su sangre tiene como arena por dentro, como grumitos. Esa arenilla, esa pesadez de la sangre es la que determina si estos procesos se pueden dar de forma normal o de forma no tan adecuada. Las inmunoglobulinas y las glicoproteínas que están encima de los linfocitos son las que van a facilitar esta secreción, porque este leucocito, estas células se van a ir, esto sería como las inmunoglobulinas tienen forma de rosquilla, de corchetito, y ellas se van a ir a adherir a lo que reconozcan como no normal y después se van a pegar al leucocito, al linfocito, y el linfocito se debería ir a un ganglio, porque esa es la tarea funcional del sistema inmunológico. Pero cuando este señor se une porque no pudo llegar, porque por muchas razones se une a un tejido normal, el sistema inmunológico empieza a desequilibrarse. Entonces, esto sería un vaso para que lo entiendan. Y aquí estarían los glóbulos rojos apelotonados, pegoteados, y no pueden fluir hacia ningún lado. Este es el sistema digestivo y en las paredes del intestino empieza a existir una alteración de la respuesta inflamatoria porque es donde se producen los más grandes procesos infecciosos. Pero si mi pared intestinal está inflamada por la calidad o los hábitos alimentarios, yo voy a tener traslocación bacteriana. Y esto que se ve gigante, obviamente que es microscópico, va a ser lo que va a ir a fluir a la sangre y la va a pegotear y por ende va a alterar que estas inmunoglobulinas empiecen a hacer la tarea al revés. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Empieza a limpiar, pero justamente limpiando yo tengo que ayudarle, porque en todas las paredes, esto sería una pared celular, esta partecita azul que ven ahí, esto, y a través de ella respiran los tejidos, las células. La albúmina, que es una de las proteínas que se mide en sangre, porque por eso es que midamos proteínas cuando hacemos un hemograma. La ferritina son como estos corcheticos que si tienen alteración en su conformación van a hacer mal su tarea. Entonces las células de la primera línea cuando están sensibilizadas significa que tienen cargas tóxicas, pueden tener dos caminos o funcionan aumentado, en este caso el aumento de proteínas van a sensibilizar a los macrófagos y también pueden iniciar procesos de marcha torpe hacia las respuestas de las infecciones y de los medios para limpiarse o para restablecer la función del organismo. Entonces estas proteínas como la apoferritina en este caso, que está por acá, aquí está, que son inmunoglobulinas, si están en exceso, van a hacer la sangre repesada, muy pesada, muy densa. Y si la sangre está súper densa, no va a ser fácil que los linfocitos o los macrófagos, que son los que están trabajando inicialmente, vayan a limpiar todo, sino que limpian lo que alcanzan a tomar y se desaparecen porque su vida media ya se dieron cuenta que era de máximo 8 días, 10 días, 30 días.
y el sistema inmune que está encargado de identificar estos cuerpos extraños para destruirlos, inicia un proceso de inflamación. Esta albúmina que se ve ahí es una albúmina de un paciente con cirrosis hepática. Esta albúmina se nota y de hecho la ponen así porque fue súper ampliada, la trataron de decolorar. Ahí tienen colores agregados, pero realmente es una fotografía electrónica, de un microscopio electrónico, que significa que está súper ampliado. Y significa que tiene tantos agregados y adheridos que ya esa albúmina no está haciendo su tarea porque se formó de manera no adecuada. Entonces ya esos corchetitos no van a poder adherir ningún producto tóxico. Por ende, la albúmina del paciente cirrótico es más pegochenta, si se puede decir así. Y por ende, ya no va a tener la capacidad de identificar toxinas, venenos o células en deterioro, sino que va a poder inclusive empezar en este camino hacia la atopia. Por eso escribí ahí la marcha alérgica. Cuando un paciente se vuelve alérgico es porque su nivel de toxicidad ya está en el techo, que es lo que siempre digo. Cuando yo les digo hay que desintoxicarlo para que el cuerpo recupere sus posibilidades de equilibrio, el cuerpo empieza a limpiarse, lo logra hacer, pero cuando está ya así con las proteínas, las inmunoglobulinas alteradas, no lo hace. Y entonces lo que llamamos la cascada inflamatoria, pero que se queda estancada en una inflamación mínima persistente. Y entonces los elementos contaminantes del medio ambiente siguen favoreciendo un círculo vicioso en donde lo que respiras, lo que comes y el agua que tomas no te limpia, sino te empieza a cargar y a este señor ya no puede hacer mucho. Entonces esto ya se vuelven moléculas monstruosas que van agregándose a los puntos donde no circule la sangre, donde no fluya la energía, donde el cuerpo no se defienda tanto, porque ahí es donde se empiezan a estancar estos pegotes. Y esos pegotes serían los que producen las enfermedades como las degenerativas, que posteriormente se pueden convertir en cáncer. Cuando hay un sistema inmune que no reconoce realmente los tóxicos, se convierte en una respuesta errada, un error de identificación. Ese error de identificación hace que todos los leucocitos se vayan contra las articulaciones, se vayan contra los músculos, se vayan contra las serosas o los tejidos que recubren los órganos o las vísceras. Eso es un error de identificación y es una marcha alérgica crónica que generó una toxicidad impresionante. Entonces, aquí les hago un ítem entre medio, porque en el año 2016 un médico mexicano se juntó con muchos médicos de todo el mundo para lograr recolectar aproximadamente 19,000 pacientes, donde se demostró y analizó cómo las globulinas, los anticuerpos que estaban encargados de las defensas, podían de alguna manera mejorar su respuesta a través de la autohomoterapia. Entonces fue aquí donde justamente él vuelve a describir que el estrés, la mala nutrición, la alteración hormonal, las enfermedades infecciosas, las enfermedades inflamatorias favorecían que el sistema inmune se debilitara, que no funcionara. Y entonces han aparecido en el transcurso de estos tiempos la psiconeuroinmunoendocrinología, que fue una de las primeras charlas que dimos, psiconeuroinmunoendocrinología, y se habló de la medicina de sistemas, que como siempre les he dicho, es casi la misma medicina china, donde se analiza no por elementos, se analiza por sistemas. Los órganos funcionan conectados en red. Y justamente, si entendemos que todo funciona en red, tenemos que entender que el sistema inmunológico es una red organizada y estos órganos, células y proteínas cuya función es proteger nuestro funcionamiento, nuestro organismo, el sistema inmune nos protege de estos pequeños invasores de los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, inclusive para retirar cuando yo tengo un trauma, yo me rompo, los tejidos se rompen, se dañan,
esto quedan detritos y hay que ir a retirarlos. Pero si el sistema inmunológico, el macrófago, está cansado, tiene una cobertura no adecuada, está enfermo, no hace su tarea, estos tejidos se van a convertir posteriormente como en gránulos, en agregaciones que van a hacer inflamación. La investigación científica que se realizó tanto en Brasil, México, Estados Unidos acerca de la autohemoterapia y la evidencia de que aumentaba los macrófagos, que era en un porcentaje del 5% al 22 o 27%. De todas maneras, es bien importante lo que hacía. Este aumento en la producción de macrófagos en la sangre hacía que el sistema muscular se despejara en el caso de la fibromialgia y empezó a disminuir el rechazo o la autoagresión del sistema retículo endotelial. Entonces, les repito, el índice normal de los macrófagos en el cuerpo humano es aproximadamente de 5%. Y con las autohemoterapias, que son técnicas que se han utilizado hace mucho tiempo, subía al 22%. Y se utilizan hace mucho tiempo, pero se dirigieron hacia la estética, anti-aging. Entonces, los famosos tratamientos anti-aging, también yo he repetido esto y más de uno me lo ha escuchado. Yo les digo, esto es belleza de adentro hacia afuera, son los tejidos los que se tienen que reparar, son las estructuras internas las que tienen que ser bellas para poder favorecer una adecuada respuesta externa. No existe belleza con enfermedad interna. Tiene que haber salud interna para que haya belleza externa. Los tejidos no se reparan porque yo les diga, se repararon hoy con una cremita o se repararon hoy con solo una dosis de un suero o con una dosis de colágeno vía oral. No sirve. Hay que tratar de entender que en este mundo moderno, donde existe una exagerada cantidad de tóxicos en la nutrición, en las luces, en la comida, en nuestro procesamiento de los nutrientes, en el metabolismo humano, en la cantidad de cigarrillos que fumaban la gente, yo no fumo, la radiación que recibimos, todo esto genera algo que se llama estrés oxidativo, palabra que también les he dicho varias veces. Entonces, aquí hablamos de la calidad de la sangre, eso es reología, es la densidad de la sangre, el grosor del plasma. Y el exceso de toxinas afectan el funcionamiento adecuado de las inmunoglobulinas, que fueron los que yo le dije que estaban en la parte superior de esa Y, de esos anticuerpos que andaban rodando por la sangre para tratar de capturar las toxinas. Entonces, el exceso de todos estos tóxicos afecta a nuestro ejército. Y existiendo la autohemoterapia, en la cual yo practico aproximadamente los mismos 14 años que estoy haciendo Ozono, aproximadamente, solo que no se la pongo general a todo el mundo, sino la trato de hacer más sutil y dependiendo de cada proceso, de cada individuo. La acción de la autohemoterapia se utiliza en diversas enfermedades alérgicas, autoinmunes, en enfermedades de contaminación y va a favorecer siempre la presencia de respuesta modulada de los anticuerpos contra el cuerpo, o sea, el cuerpo empieza a reconocer sus propios tejidos. Entonces, la autohemoterapia menor, ya les decía que era sangre sin ozono que se aplica directamente al cuerpo, que es más densa, más pesada y que siempre se coloca, puede ser combinada o se puede colocar sola, generalmente se coloca sola 5 o 10 centímetros, depende de cada persona. La autohemoterapia con ozono generalmente consiste en la obtención de la misma cantidad de sangre, pero se combina con ozono y se reinserta al propio paciente. Va a lograr el equilibrio de las defensas, va a lograr el equilibrio correcto del funcionamiento de sistemas y en el caso del ozono va a favorecer la respiración celular, porque eso es lo que yo les explico, favorece la oxigenación de los tejidos. Aquí está cómo se coloca en el centro médico y ya repetidas veces aumenta los macrófagos, aumenta la respuesta de las células de las defensas, los natural killers,
y actúa directamente combatiendo virus, bacterias y hongos, favoreciendo que el cuerpo se defienda mejor. En el Alzheimer, que es una de las enfermedades más importantes que hoy, o sea, hoy en día se ve la respuesta, disminuye la muerte neuronal, en la esclerosis múltiple porque favorece la respiración celular, en la diabetes mellitus porque favorece que el páncreas recupere, el lupus eritematoso, que es una alergia absoluta a todo, donde los anticuerpos se pegan a las mucosas de todas las estructuras, de todos los tejidos, cuando ataca la piel, cuando ataca los órganos, en los síndromes inflamatorios, donde no hay sistema inmunológico, en todo el cuerpo, donde no hay vasitos y sangre, en todo el cuerpo, donde hay tejido conectivo, en todo el cuerpo. Entonces, la autohemoterapia le va a ayudar a desinflamar las mucosas, el sistema nervioso, en la diabetes, el páncreas, cuando los niños son muy chicos y presentan diabetes tipo 1, estos niños generalmente tienen el antecedente de haber tenido un cuadro viral muy fuerte con hemófilos y los adultos también. Y eso hace que este páncreas que se inflama y está con autoanticuerpos y está inflamadito y agredido, no funcione de forma adecuada. Y se ha visto que si se han diagnosticado en estudios que hicieron los mexicanos, que si son tratados a tiempo, se logra regresar un poco el uso de la insulina y quizá un poco el estadio agresivo de su diabetes, en la tipo 1 de los niños básicamente. En las alergias, como les decía, el eritema polimorfo, el mal de Graves, la púrpura, que la púrpura es cuando la gente hace alteración de sus plaquetas y entonces hace hematomas espontáneos. El asma, los eczemas, en la esclerodermia, en el acné, enfermedades como el Sjögren, que es sequedad de las mucosas, todas las mucosas se secan porque tienen anticuerpos que están comiéndose todas las glándulas secretoras. En la esclerosis múltiple, la miastenia, la fibromialgia es demasiado importante porque definitivamente sirve muchísimo para favorecer la regresión de esas patologías de sequedad, en las infertilidades espontáneas, en el síndrome Goodbuster, en los dolores de miembros inferiores, porque hay flebitis, enfermedad de las venas, mala circulación, en las secuelas dolorosas por el herpes zóster, generalmente en la psoriasis, en la artrosis psoriática, en el cáncer, pero generalmente la autohemoterapia es bien funcional cuando es enfermedades más de origen medular, o sea, de la sangre, alteraciones de la sangre, linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, leucemias. Todas estas alteraciones responden muchísimo mejor a las autohemoterapias. Lo mismo. Entonces, para concluir, nosotros lo que tenemos que empezar a entender cómo mejorar el sistema inmunológico. Una de las primeras cosas que yo a todos les entrego es una dieta. Con la dieta yo siempre voy a favorecer mi sistema inmunológico. Siempre les he dicho, el sistema inmunológico es como soldaditos pequeños que están todo el tiempo combatiendo para cuidar el bienestar interno. Lo que sería inevitable hoy en día es tratar de forma agresiva, obligar al cuerpo a que se comporte de una forma si yo no le doy los nutrientes básicos para que él se defienda, se cuide, que tenga fortalezas. Entonces, yo les doy las gracias y les explico que hay que donar sangre por lo menos cada 3 meses. Yo les digo a las personas que les reciban sangre, que generalmente son menores de 70, que pesen de X cosa, que no hayan tenido tantas enfermedades. La donación es un acto de amor para usted, o sea, para el paciente que dona y para otro ser que la va a recibir. Y eso sería todo. Espero que me hayan escuchado, que no haya sido tan largo, tan enredado y cualquier cosa me preguntan, para eso estamos aquí. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y todos los que tengan preguntas, por favor, pregunten y gracias de nuevo. A ver.
Yo no sé ahora si me escuchan, Geraldine está por ahí o no está por ahí. Pueden activar, no sé, Geraldine está por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a dar el espacio para las preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat del Zoom o lo pueden hacer por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp en el que están agregadas y agregados. O si alguien quiere hablar, pues puede levantar la mano para activarle el audio. Ya, ¿cómo les pareció? ¿Qué necesitan saber? ¿Pareció muy enredada? Hablen, porque hablen ahora, callen para siempre. Si no vienen conmigo. Bueno, aquí hay una pregunta. Gisela pregunta, ¿una persona con artritis reumatoidea puede recibir ese tratamiento? Claro que sí, porque lo que estaba explicando, aunque la artritis reumatoidea le van a pedir los factores reumatoideos que sean positivos, en la artritis reumatoidea sí o sí hay anticuerpos que están alterados y va a disminuir los procesos inflamatorios de agresión contra el huesito o contra las articulaciones. Además que la artritis reumatoidea, hay dos orígenes. Tiene que ver también con que la persona haya tenido fiebre reumatoidea en la infancia, muchas amigdalitis, y eso es un cuadro infeccioso bacteriano. Claro que sí. Otra Perfecto. pregunta, Geraldine. Sí, otra pregunta aquí. Paola pregunta, ¿qué no comer para mejorar mi sistema inmune? Que no comer chancherías en exceso. Yo sé que igual a todos nos da antojos, pero de vez en cuando hay que disminuir eh, la ingesta de chanchería. Eso significa azúcares refinados, harina refinada, bebidas, el exceso de dulce, el exceso de estrés. Es todo un conjunto, somos unidad de sistemas, no un sistema solito, el sistema digestivo solo, el sistema respiratorio solo. No, nosotros somos lo que sentimos, lo que comemos, lo que vivimos. ¿Qué no quieres comerte? Si tienes una relación patológica, no te comas esa relación. Si tienes todos los días que comer hamburguesa, trata un día de no comer hamburguesa y comer comida casera. Y con el tiempo trata de mejor comer hamburguesa un día en la semana y no más. Por ejemplo, bebidas Coca-Cola, dentro de lo que puedas, evítala, pero no, o sea, estamos en un medio donde toca aprender a vivir con lo que hay, pero trate de vivir mejor. Bien. ¿Dónde? ¿Quién más, Geraldine? Ney pregunta, ¿qué tipo de pacientes o enfermedades no se puede colocar? En pacientes que tengan un daño hepático y genético importante, pero no necesario, eso está demostrado que el hipertiroidismo básicamente en algunas patologías no responde porque aumenta la agregación, o sea, puede ser contraproducente. Hay el favismo, que es una alteración genética hepática, porque tiene una alteración de la agregación de los fibroblastos, se llama eso. Bien. Otra persona pregunta, ¿el colon tiene gran parte del sistema inmune? ¿Cómo se podría fortalecer en ese sentido? Regulación de la flora bacteriana, la alimentación y obvio que si ya tiene un Crohn o algo más instaurado, porque la colitis ulcerosa tiene que ver con lo que estábamos hablando. Y lo que hacemos es tratar de disminuir la agresión diaria, constante, y llevar al cuerpo a que encuentre el camino. No todos podemos tomar agua, pero todos podemos de alguna manera disminuir la agresión. Vale. Chica de Jacqueline dice, ¿es recomendable para hepatitis autoinmune? Claro que sí, de hecho por ahí tenemos una hermosa paciente que se dio cuenta cuánto responde. Por ahí debe estar la señorita hermosa y claro que sí responde, disminuye la agregación contra la agresión del sistema inmunológico contra las vías biliares, contra el hígado, porque la hepatitis autoinmune termina formando casi un hígado cirrótico y empieza a disminuir la función hepática
y lo que se restablece acá es la función y con el tiempo la inflamación se disminuye, lo que hace que el cuerpo empiece a repararse. Parece un trabalenguas, pero es así. Ok, no sé si Melita está como levantando la mano. Sí, Mire, Chita, Melita, que te tiene, voy a solicitar para activar el audio para que puedas hablar. Ahí te estoy solicitando para que aceptes. Hola, buenas noches, muchas gracias porque ha sido súper claro, he tomado nota de todo. Y bueno, yo soy una paciente que con hepatitis autoinmune, diferente a la otra persona que preguntó. Y la verdad es que yo quiero preguntar, estoy en tratamiento ahora con corticoides, empecé con 60, voy ahora en 20 y empecé el tratamiento con azathioprina sí. y ando buscando esta medicina alternativa. Mi primera crisis fue en el año 2015, fueron 2 hepatitis y ahora en marzo me volvió, y, pero yo dejé el tratamiento. Yo debo decir que esa vez yo lo dejé, yo ahora acepté, porque me ha costado mucho aceptarlo, que es crónico, pero yo ya lo acepté y debo seguir este tratamiento. Eh, Estoy buscando, investigando. Me interesa mucho la medicina Mira, alternativa, Melita, pero Melita, para ser más proactivos, igual te digo que sí o sí hay que evaluarte con los niveles de anticuerpos, con todos los resultados, con una evaluación. Y aparte de eso, tengo 3 pacientes que hoy solo creo que está una conectada, de los 3 pacientes con hepatitis autoinmune. Todos somos diferentes. Yo siempre dije que el agua bendita no le cae bien a todo el mundo en la misma cantidad. Uno tiene que saber que todo el mundo no va a responder 100% a los corticoides. Asimismo, las personas pueden disminuir de forma importante el uso de medicamentos que sabemos que tienen otros efectos adversos, como los corticoides como tal. Sin embargo, la paciente que hoy no está conectada, que no voy a decir su nombre porque no puedo, estaba lista para trasplante hepático y le dijeron que tenía mínimo 6 meses o un año para recibir ese trasplante. Hace 5 años viene, se me pierde 6 meses, un año y reaparece. Por ahí tengo otras. Entonces, ¿qué le digo yo? Yo no le prometo, sino que lo que yo le lea en su cuerpo es lo que quizá le va a ayudar a que usted cambie hábitos, costumbres y algunas cosas logren reversarse. El cuerpo es hermoso, pero hay algo bien grande que somos absolutamente individuales. Entonces, no todo el mundo, que ese es el problema tanto de la homeopatía, la medicina china, que piden protocolos. Y los protocolos significa que usted es idéntica a otro que recibió el beneficio y que le fue bien con los mismos puntos de acupuntura. Hay una generalidad, pero no todos somos idénticos. Entonces, cuando quieras, hacemos una consulta por internet o vienes acá y acá te explico todo lo que yo hago. Créame que la respuesta es impresionante. De hecho, la fibromialgia para la gente es impresionante cómo responde. Entonces, despacito, lo mismo que el Sjögren, por ahí pregunta Anita Palma, el Sjögren es una autoagresión y vieras cómo responde y empiezan a tener lágrimas en los ojos. O sea, alguien que no lloraba, llora. Alguien que no tenía saliva aquí tiene saliva, que tenía problemas del páncreas porque la insulina es una excreción del páncreas, están disminuidas. Mejora, pero tienen que ayudarme con las recomendaciones nutricionales, emocionales y el tratamiento es integral. Integral es con medios que trabajan en la mente, en el biológico y ustedes me ayudan. ¿Ya? Melita, a ti. Bien. Listo, gracias, Melita. Hay otra paciente que pregunta, otra participante, Nolfa Collado, dice, ¿la terapia es ambulatoria o debe internarse? Hay que venir a una consulta. Si está en Santiago, no tiene que internarse en ningún lado porque tiene que internarse en su camita
pero saber que generalmente vienen 1 o 2 veces por semana en las primeras sesiones, si es muy agresivo, como en el caso de los cánceres, vienen 3 veces por semana o 4, y después de un mes se liberan, entonces vienen solo 1 vez por semana, y después del segundo mes se liberan un poquito más y ya vienen cada 15 días, y después del tercer o sexto mes, depende de cada paciente, cada patología, se liberan y los veo cada año. Y ya no me ven. Bien. ¿Cierto, Laurita? Por allá está Laurita. Hay otra paciente, creo que también hace poco respondieron, a Jimena Allende, tengo fibromialgia, ¿cuántas sesiones son las adecuadas para mí en ese caso? ¿Y se puede acompañar de apoyo en salud mental también en ese centro? Absolutamente. De hecho, Geraldine es nuestra psicóloga de cabecera que también ha hecho otras charlas. Y aparte de eso, nosotros siempre hemos visto el cuerpo de forma integral, y porque sí o sí somos integrales. Entonces, absolutamente que venga una consulta. No le puedo decir que para una fibromialgia son 6 consultas porque le miento. No, una consulta de evaluación y después hay un programa y ya le expliqué cómo se hacía un poco la temática. De acuerdo a las necesidades de cada uno, van a ser la frecuencia, la intensidad, hasta que ya veas resultados y todos nos liberamos, digo. Bien, Zoila Pinto pregunta, ¿una persona que le dio COVID puede administrar la terapia y en cuánto tiempo? Mucho más, porque la persona, una de las secuelas, de hecho tengo por ahí pacientes profesionales de la salud, médicos, y han tenido secuelas post-COVID y realmente están complicadas las secuelas, pero el problema de las secuelas es la cascada inflamatoria, la famosa cascada proinflamatoria que hacen los macrófagos cuando están desorientados, cuando no reconocen de forma adecuada los tejidos. El COVID lo que deja al paciente es muy inflamado y su sistema inmune está desorientado. Entonces empiezan a tener todas las patologías que usted se imagina. Claro que sí. Tanto el ozono como la automoterapia mayor son súper, hiper, mega efectivas para disminuir o sea, valga la redundancia, de inmediato las secuelas. Es impresionante cómo el cuerpo de una vez encuentra el camino. Ahí yo no lo sé, así como les digo siempre que la explicación de cómo funcionaba la aspirina ganó un premio Nobel aproximadamente en el año 90 y algo. Y la aspirina se está dando desde el año 40, pero resulta que a la homeopatía le piden que explique cómo funciona, a la medicina china le obligan científicamente que explique cómo funciona. Y yo les digo, yo no sé cómo funciona, yo solo sé que el cuerpo es más inteligente que yo. Bien, Ya. vamos a mirar el WhatsApp, que también hay una pregunta, y vamos a pasar al sorteo. Así que les pedimos disculpas a las personas que no les alcanzamos a responder, pero pues por el tema de tiempo va a tocar dejarlo para la próxima. Entonces aquí alguien pregunta en el WhatsApp, tengo mieloma múltiple inactivo, ¿sirve este tratamiento? Tengo Claro la que sí, ¿sí? sí. Sí, ahí decía, tengo la Sí, IMG baja y también alterados. excelente, porque es una enfermedad directa de la piel y del sistema circulatorio. Perfecto.